dos hombres de Dios diferentes y un camino parecido. Ya usted lo vio en la portada. Estaré hablando de Eugenio Macías y John Aguayo. ¿Sabe algo? Yo estaba pensando, estaba analizando así, meditando. Me quedé un par de minutos analizando esto. Se trata del caso de John Aguayo y el caso de Eugenio Macías. El de Eugenio Macías pasó primero y son similares. No sé si a usted ha escuchado lo que sucedió con Eugenio Macías, un hombre de Dios que predicaba el Evangelio. Se dedicó toda su vida con su esposa. Su esposa cayó luego enferma y creo que usted ya sabe la historia. Ahora bien, este hombre se dice que luego se dice que fue después que murió su esposa. Otros dicen que todavía su esposa estando enferma, él lo hacía. Y fue que estaba en un amorío con su secretaria. Fue una caída que tuvo con ella, pero después se la aclaró y dijo que la secretaria ya había tenido una revelación con él y que todo eso fue después que su esposa murió. Él estaba ahí tranquilo, sufriendo la partida de su esposa, y la secretaria pues tuvo un sueño con él, donde el Señor le decía que él era su esposo. Y así fue que pasó todo. Pero más sin embargo, lo descubrieron y estaban en pecado antes de casarse. Y esto se descubrió. Así también pasó con el siervo de Dios John Aguayo. John Aguayo, su esposa estaba enferma y se dice que mientras estaba enferma, él estaba pecando con otra. Se ha visto por las redes la historia de este hombre, ha salido al descubierto. La historia de este hombre ha sido más fuerte, la de John Aguayo, y su pecado ha salido más a la luz, porque se dice que él predicaba de una manera severa contra el pecado. Él predicaba contra el pecado con fuerza. Estaba en contra de eso. Predicaba con mucho entusiasmo y era muy fuerte con el pecado, con las personas que pecaban. Ahora bien, luego que se descubrió su pecado, esto salió a la luz con fuerza también. Por todas las redes se escuchó de John Aguayo, se escuchó de él, de su pecado, mientras su esposa yacía enferma antes de morir. Y según algunos dicen que hasta él mismo fue que la mató. ¿La mató cómo? Será por las depresiones, por los disgustos. Su esposa, pensando en su traición, la terminó de partir, para no decir la palabra. Se ha visto esto por las redes, esta historia, todos los sucesos de lo que ha pasado con este hombre, con su relación actual. Ahora bien, lo que yo vengo analizando, veo dos hombres distintos de Dios que predican diferente, pero aún así predican el Evangelio. Tienen una línea distinta, pero predican el Evangelio. Predican el Evangelio, predican a Dios. A su manera, pero predican a Dios. Dos hombres de Dios diferentes, de lugares diferentes, personalidad diferente, forma de predicar diferente, pero un pecado similar. Entonces, lo que yo vengo analizando, la palabra dice, Apolo sembró y yo recogí, pero al final el crecimiento lo dio Dios. O sea, todo el mundo tiene su forma distinta de predicar la palabra, su personalidad, su forma. Pero el pecado siempre sigue siendo el mismo en todos los hombres de Dios. Lo vemos hasta desde la Biblia. Vemos como también David lo hizo. Hizo algo parecido a la de estos dos hombres. Pero fue un poco peor lo de David, porque él mandó a matar por una mujer. Él primero pecó, se sintió atraído por una mujer que no era de él. Y él sabía quién era su esposo, era su siervo. Y él fornicó con ella, pecó con ella y no tanto así, la embarazó. Y luego también la mandó a matar a su esposo. Entonces, esto lo venimos viendo desde la antigüedad.
Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero aconsejarle? Lo que yo quiero enseñarle en esta mañana es que, señores, habitamos en una carne, en un cuerpo físico. Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero mientras estemos en el cuerpo, somos atacados por muchos sentimientos, muchas emociones, cosas de la carne, que por más que usted ayune, por más que se meta con Dios, la carne siempre estará ahí, porque es una lucha constante con ella. Nosotros sí podemos llegar a la conclusión de poder matar nuestra carne hasta un punto, pero la carne siempre se estará viva en el sentido de que tú no puedes acabar totalmente con su carne. Usted puede hacer crecer su espíritu en la lectura, en el ayuno, en la oración, predicando, haciendo la voluntad de Dios. Su espíritu se alimenta, su carne se debilita, pero eso no quita que las emociones y los malos deseos no lleguen a su carne. ¿Qué quiero decirle con esto? Todos nosotros somos hombres, seres humanos, no somos ángeles, no somos robots. Eh, Nosotros somos seres humanos con muchos defectos, muchas complicaciones en nuestra alma, con deseos arraigados en nuestro ser, a veces que nunca lo podremos arrancar. Hay cosas de las que no nos podemos desarraigar. Por ejemplo, ese tema sexual en el humano, porque no solo en el hombre, también pasa en las mujeres. Que dirán, no, porque eso no más a los hombres que le pasan. Los hombres caen con mujeres, pero eso también le pasa a las mujeres. ¿Usted sabe por qué lo digo? Porque también la mujer es carne. Y a la mujer le pasa lo mismo. Me doy a entender. A la mujer le pasa lo mismo. Entonces, esto no se trata de que es solamente al hombre, porque el hombre también a la mujer. Se han visto casos de pastoras. Por eso yo estoy en contra de que una pastora pastoree sola. Yo no estoy en contra de la que las mujeres pastoreen. Pueden, porque si Dios le dio el don, que lo usen y fluyan en Dios. Pero cuando lo hacen sola, hay mucha caída. Hay mucha caída. En mi país se han visto muchos casos de pastoras también. Así como John Aguayo, así como Eugenio Macías. Cosas parecidas. Pero solteras. Porque la mujer en ese caso, cuando está soltera, es peligroso. Es muy peligroso. Y más cuando pastorea. ¿Pero por qué? Porque estamos militando en un cuerpo físico que nos traiciona a cada momento y no podemos confiarnos de él. No podemos, porque somos unos hijos de Dios, porque estamos metidos con Dios, porque Dios nos está usando a un nivel, confiarnos de tal manera y irnos donde podemos caer en tentación y la carne no se va a resistir. Usted tendrá mucho que poner de su parte para poder soportar cuando la tentación llegue. Pero fiel es Dios, dice la palabra, que juntamente con la tentación da la salida. Esa salida es la voluntad que usted va a poner de no hacerlo e irte. Pero tendrá fuerza usted para la resistencia. ¿Ah? Este video no es para juzgar a John Aguayo ni a Eugenio Macías, sino para analizar y que cada persona que va a escuchar este video entre en, se concientice, entre en el razonamiento, entre en un razonamiento y pueda entender de que todos los hombres que usted ve de Dios en las redes, Juan Carlos Arrigan, Moisés Bell, y todos esos profetas, Benny Hill, gente más allá, son personas humanas que también fallan, son personas que también cometen sus errores, aún estando en la cúspide. Sí, señores, aún estando en la cúspide, fallan también. Hay momentos que se le va y se le va el pie, se le va la mano. Tienen que arrodillarse a pedir perdón, Señor, fallé en esto. Hay algunos que son conscientes
Sí, porque no son todos. Hay algunas veces que pecan y se hacen de la vista gorda. Hay otros que cuando fallan van y se arrodillan. Señor, estoy en esto, perdona mi falta. Pero lo que quiero decirle, andamos en un cuerpo material, en un cuerpo físico. Somos personas espirituales, pero militando en un cuerpo físico para poder militar en este plano físico y para poder hacer la voluntad de Dios en el plano físico. Pero mientras estemos en este cuerpo, estamos con deseos y emociones negativas que el mismo cuerpo genera. Porque ciertamente el cuerpo es carne, el hombre es carne. Dios nos dio su soplo de vida. Dios nos entregó su espíritu, una parte de su espíritu, que es nuestro espíritu que tenemos nosotros, por el cual nosotros podemos conectar con Dios, porque no es por la carne que conectamos, sino por el espíritu que Él puso en nosotros. Es la conexión que Él dio para que el hombre se comunicara con su Dios, para que tenga esa comunión con Él. Pero al estar dentro de este cuerpo, el cuerpo se opone a esas cosas. Como que es un cuarto que encierra todo lo bueno que hay de una persona. Entonces ese cuerpo te tiene que romper con eso todos los días para que su espíritu fluya. Es una lucha constante, señores. Y hay personas que fluyen en Dios. No son ángeles, son hombres, seres humanos que van a fallar igual como usted falla, como yo fallo, como todos fallamos a cada momento. Porque no somos ángeles, no somos robots. No somos personas que nos metieron un plano, un código, una orden en nuestra mente y nosotros estamos ejecutando una orden. No, porque somos personas pensantes y Dios nos dio un libre albedrío para que tú elijas ir a Dios por amor y servirle porque lo amas. Él sabe que en ese servicio que tú das a Él vas a tener mucho tropiezo, vas a tener muchos errores, pero que a través de esos errores es que Dios te perfeccionará. Dios te va a perfeccionar a través de esos trompezones que tú pasas en la vida. Por eso no juzguemos a una persona cuando cae. No lo ataquemos tampoco, ni lo vamos como el mal. Ni queramos, ¿cómo lo digo? Queramos como abolir lo que Dios hizo a través de esa persona. Como ignorar lo bonito que Dios hizo en él. Simplemente porque más para adelante cayó con alguien. No estoy simplificando el pecado. El pecado siempre será pecado. Pero será pecado delante de Dios, no delante de nosotros. Será pecado delante de Dios. Y si Dios es el Dios que perdona, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Está bien. Sabemos que hay personas que han sido muy severas, que han querido ser muy perfectos y atacar el pecado y ponerse ellos como lo más santo, lo más que no peca, lo más que es de Dios. Y cuando llega a su punto de pecado, ¡buf!, que caen. El Dios que lo ha permitido para darle una lección. En el video anterior que yo hice, hablé un poco sobre esto. Sobre que Dios nos humilla. Dios no hace caer en humillación. Él mismo lo hace. Él mismo provoca esas cosas. Se lo voy a buscar. Se lo voy a leer. Porque tal vez usted dirá, ¿qué? Dios va a humillar a sus hijos. Señores, Dios no hace caer en humillación, no hace pasar hasta hambre, no hace pasar cierta cosa para que entendamos que nosotros no somos perfectos y que tenemos que ser empáticos con los demás. Tenemos que tener amor por los demás y no ser tan severo y tan intolerante. A Dios no le gusta la intolerancia. Si Él es Dios, que contra Él que peca el mundo y aún así lo perdona y hace que salga el sol sobre malos, sobre buenos, sobre grandes y sobre chiquitos, no importando que sea malo o bueno, ladrón o no, Él lo hace, porque más nosotros no podemos hacerlo. Busquemos en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ir directamente al versículo 2, donde dice: acuérdate de todo el camino que el Señor tu Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años
para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, pues los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios del Señor. Ahí pueden ver donde Dios a veces es que permite las cosas. Así que si usted ve que un hombre de Dios ha caído, un hombre de Dios que estuvo predicando la palabra con severidad, con ese enaltecismo de yo soy el más santo y todo el que peque del diablo y le daba con el hacha a la gente y ve que cae y falló, Dios es que lo ha permitido que salga a la luz su pecado, para que él vea que él es un humano igual como a las personas que él también ataca. Amén. Él permite la humillación en nosotros. Lo dice la palabra. La palabra no se equivoca. Todo lo que estoy hablando aquí es bíblico. El Señor dice que al que se enaltece será humillado y al que se humilla será enaltecido. Por eso, señores, optemos por la humildad. Optemos por ser más compasivos con los demás y no ser tan severo con las personas cuando caen, aún sabiendo que se lo merece, que esto, seguir siendo humildes con ellos, compasivos también. Aunque usted le haga saber, bueno, recuérdate que tú eras de tal y tal manera, tal vez Dios lo está provocando por eso. O sea, si usted le va a recalcar su falta, por lo menos hágalo con amor. Hágalo con amor, y no con odio ni con ira. Porque al Señor no le gusta que usted se burle del castigo que Dios le está dando a otros. Está en la Biblia, hermano. Todo lo que estoy hablando es bíblico. No estoy hablando nada por mi propia, por lo que yo creo que es así, no. Porque ya yo leí la Biblia y sé qué es lo que quiere Dios para con nosotros. Por lo menos un poco, porque Dios es demasiado amplio para entenderlo. ¿Y qué sucede? Miren, en el Antiguo Testamento, el Señor cuando castigaba al pueblo enemigo, el Señor no le gustaba que se burlaran del castigo que Él le hacía al pueblo enemigo del pueblo de Israel. Él cuando lo castigaba y decretaba juicio sobre un pueblo contrario, a él no le gustaba que el pueblo de su pueblo elegido se burlara. Y se lo decía, que no se burlen, porque si no también el juicio le caería a ellos. Y usted sabe por qué Dios actuó así, porque Dios es amor. Aparte de que es fuego consumidor, también es amor. Y así como amaba al pueblo escogido, también amaba a aquellos pueblos. Pero ¿qué sucede? Que esos pueblos no querían servir a Dios. Esos pueblos iban mejor por hacer el mal, adorar a otros dioses, hacer cosas malas. Y por eso la ira caía sobre ellos. Pero él no quería mal para... La palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un Dios simpático, que se compadece, pero que no deja sin castigo al quien se lo merece. Es así, simple y sencillamente. Es un Dios justo, le da a cada quien lo que se merece. Si tú te crees muy grande, tu humillación viene en camino. Si tú andas por la vida humillando a los demás, pisando a tu paso a todo el que te ponga por el camino, prepárate que entonces ahora la pisada de Jehová vendrá contra ti. Y gran cosa fuerte es que sea Dios que te pise, porque la humillación será muy grande.
Y tú mismo quedarás ahí traumado, donde dirás: perdóname, Señor, porque sin ti yo no soy nada. Yo me creía, pero yo no soy. Alábalo. Entonces, Eugenio Macías y John Aguayo, dos personas muy diferentes que predican el evangelio, que predican su doctrina y su manera de predicar, pero un pecado parecido, un pecado similar. Los dos cayeron con una mujer, teniendo su esposa. Bueno, uno teniendo su esposa, el otro se dice que sí, otros dicen que no, pero pasó antes del matrimonio. Pasó todo eso antes del matrimonio. Los dos pecaron antes del matrimonio, sin casarse de nuevo con esas personas. Porque es tan similar el caso que las esposas de estos dos hombres también murieron. Tuvieron enferma y murieron. Las dos pastoras murieron. Eran dos pastores, dos pastoras. Las pastoras se enferman y mueren. Por eso digo que es dos hombres diferentes y un camino similar, un camino parecido, un destino como parecido. Los dos eran casados, dos pastores, sus esposas eran enfermas, mueren, terminan pecando con otras antes de casarse, a las escondidas. A las escondidas. Entonces, cuando tú predicas con una severidad, predicas de una manera, tienes que saber cómo caminas, porque no hay nada oculto que no salga a la luz del sol, porque el Señor mismo es que lo hace salir. El Señor mismo lo hace salir. Pero vuelvo y les repito, todos aquí somos seres humanos con defectos, algunos con virtudes, con muchas cosas buenas, pero también con miles de cosas malas. Aquí ninguno somos perfectos. Dios nos usa, Dios nos da de su poder, y aún así, Dios dándonos de su poder, nosotros tenemos muchas cosas con las que tenemos que batallar. Pero Dios es tan bueno que aún así Él te llena de tu poder y te hace saber: yo estoy contigo, sigue caminando. Que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alábalo, que Él vive. Buenos, amados hermanos, ya no le quito más tiempo. Esto era lo que yo quería comentarle. Estaba pensando mucho en este caso porque era curioso. Fue curioso este caso para mí. Y nada, el mensaje de hoy es: tengan empatía, no sean tan severos ni tan intolerantes. A Dios no le gusta la persona intolerante. Sean un poquito más tolerantes. No es que apoyen el pecado ni lo mal hecho, porque Dios de eso no lo apoya. Pero Dios no juzga como nos juzga el hombre. Dios no nos condena como nos condena el hombre para siempre. Dios no señala como el hombre señala al hombre. Porque tú fallas y te arrepientes y Dios te perdona. Pero más sin embargo el hombre dura años y años y años señalándote por el mismo pecado y recordándotelo y haciéndote sufrir por él. Así que, hermanos, aprendamos de la Biblia, aprendamos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Dios le